Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay una pregunta muy importante que me han hecho a través de mensajes y es ¿cuál es el origen del malestar emocional? Imagínate qué pregunta tan importante. ¿Cuál es el origen del malestar emocional? ¿Por qué razón sufrimos? ¿Por qué razón tenemos problemas emocionales? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué hoy en este tiempo el índice de ansiedad, el índice de depresión y todos los problemas emocionales están al alta? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una situación que no solamente se da en las esferas de clase, vamos a decir así, como nos han catalogado, ¿no? En estratos sociales, y se pensaría que la depresión, que la ansiedad únicamente es a personas pues de clase baja, de clase, quizás de clase media, pero no, también de clase alta. Y prueba de esto es de que hay una gran cantidad de evidencias de personas que son millonarios, que son pudientes, que prácticamente lo tienen todo, pero aún así viven con ansiedad, viven con depresión. Y la forma en la que pues tratan de eliminar esta depresión es a través de los vicios, a través de la droga, a través de otros métodos de escape, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué razón la ansiedad, la depresión y tantos problemas emocionales no respetan estratos sociales, no respetan absolutamente nada? ¿Y por qué existe el sufrimiento emocional? ¿Cuál es el origen del sufrimiento emocional? Vean, mira, el sufrimiento emocional es esta inconformidad, es este malestar en el que muchas personas están viviendo. Ahora, existe una razón, existe un punto de partida y en esta ocasión quiero compartirlo contigo, esperando que lo que pueda compartir te pueda servir a ti y pueda servirle a muchas personas. Así que por favor, te pido que compartas este video y que de esta manera otras personas también puedan aprender un poquito y puedan tener información importante. Bien, ¿por qué razón existe el sufrimiento emocional o qué da origen al sufrimiento emocional, a este malestar emocional? ¿Qué le da origen? Mira, lo que le da origen, y quiero comenzar con esto, y es, tú no tienes la culpa. El malestar emocional número uno no es culpa tuya, no te sientas mal contigo mismo. Yo sé que esto es difícil decírtelo y no es tan fácil, realmente no es tan sencillo, porque muchas veces cuando se está en un proceso o cuando estás en la etapa de duelo o cuando estás en una situación difícil, decirte esto no es culpa tuya, el malestar emocional no es culpa tuya, este malestar que estás sintiendo no es problema tuyo. Yo sé que decírtelo y que tú lo comprendas, que tú lo aceptes, no es tan fácil. La verdad no es tan fácil, se vuelve un poco complejo, pero déjame decirte que por qué razón no es culpa tuya. Es por la siguiente razón. Porque cuando tú naciste, alguien a ti te dio expectativas demasiado altas. El sufrimiento emocional, el origen del sufrimiento emocional son las altas expectativas sobre la vida, sobre todo lo que te rodea. Todo lo que te rodea, tú tienes estándares muy elevados. A ti alguien te hizo creer que tendrías que tener expectativas muy, pero muy elevadas. Déjame ponerte en contexto para que sea mucho más fácil de comprender. ¿Qué sucede cuando hay un bebé en casa? Imagínate, tienes un bebé en casa, ¿no? Tiene
días de nacido, meses de nacido. Alguien podría pensar que un bebé no aprende, que un bebé no tiene un proceso de aprendizaje, no tiene cierto desarrollo cognitivo elevado. La verdad es que sí. Fíjate qué es lo que sucede con un bebé cuando comienza a llorar. Comienza a llorar el bebé y la mamá sale corriendo, deja lo que está haciendo y se va, lo contempla, lo lleva a su regazo, le da pecho, lo atiende, lo cuida. Entonces, aquel niño comienza a desarrollar altas expectativas sobre él y sobre las personas que lo rodean. Todos lo quieren cargar, todos lo quieren tener en brazos, todos lo estiman, lo miman, todos lo procuran darle mucha atención, ¿sí? Todos le dan mucha atención a aquel bebé. Y aquella madre comienza a decirle que tú eres mi príncipe o princesa, en el caso de que sea niña, y va creciendo aquel niño creyendo que todas las cosas circulan a su alrededor. Es decir, tiene expectativas demasiado altas, ¿sí? Expectativas demasiado altas, creyendo que el mundo, creyendo que todas las cosas circulan a su alrededor. Es decir, no considerando la realidad, el punto de partida real, sino un punto de partida irreal, creyendo que Él es el centro del universo, ¿sí? Porque llora el niño, la mamá sale corriendo y va y lo atiende y comienza a criarlo, comienza a que se desarrolle creyendo que sí es un príncipe. Le dice el padre, le dice la madre, mi príncipe, lo que quieras, lo que desees, todo esto es tuyo, y comienza a hacerle creer que todas las cosas son de él. Muchas veces hasta hay problemas cuando tienen hermanitos y bueno. Ahora, te fijas cómo en ese momento está percibiendo una realidad distinta, creyendo que todas las cosas circulan a su alrededor. Y como todas las cosas circulan a su alrededor, cree que el mundo está obligado a cederle, a darle la importancia que le dieron en su casa, ¿sí? Es decir, que sale al mundo creyendo que el mundo, que la comunidad, que la sociedad debe de atenderlo, debe de tratarlo tal cual lo trataron en su casa, pero eso no es así. Es decir, las expectativas altas sobre la vida, sobre la religión, sobre la política, sobre los deportes, sobre el trabajo, sobre todo esto, las expectativas altas hacen que se genere un sinfín de problemas y esto causa malestar emocional. Sí, como te hacen creer, o sea, le hacen creer al niño que todas las cosas circulan a su alrededor. Imagínate aquel niño muchas veces va y se tira al suelo y comienza a hacer berrinche y la mamá dice, no hagas eso, mira, aquí te doy lo que tú quieras. ¿Sí? Analiza esto, en muchas ocasiones en un supermercado se ve un niño haciendo rabietas, haciendo berrinche porque la madre no le quiere comprar algo, va aquella madre y se lo compra y le da un dulce. Aquel niño entiende que aquel dulce es un premio y mira, como no dejas de hacer este berrinche, te compro un carro o te compro tal cosa, te doy esto, te doy lo otro. En lugar de corregirlo, lo que hace es premiarlo. Entonces va creando una percepción muy errada, la verdad, de lo que es la vida, y va creyendo que la vida pues le tiene que dar a él siempre que él lo demande. ¿Sí? Pues aquel niño va a percibir que todas las cosas se deben de inclinarse hacia él y las expectativas muy, pero muy altas, muy elevadas. Ahora, ¿qué pasa cuando sale a la realidad del mundo? Sale pensando que todas las cosas giran a su alrededor.
y lleva expectativas muy altas, que todos lo tienen que tratar bien, que todos tienen que estimarlo, que todos tienen que apreciarlo, que las cosas deben de ser ya, ya, ya para él. Ahora, imagínate qué es lo que sucede y alguien me decía, oye, ¿por qué razón yo no me puedo llevar bien con mi suegra? Y le pregunto, ¿qué esperabas tú o cómo esperabas tú que tu suegra se comportara contigo? Ah, no, yo esperaba que mi suegra actuara de esta y de esta manera. Altas expectativas, ¿te fijas? Las cosas girando a su alrededor. La suegra dice, ¿y por qué no te llevas tú bien con tu nuera? Es que yo esperaba que mi nuera fuera de esta y de esta manera. Yo soñaba, yo esperaba, yo deseaba que mi nuera, yo soñaba que mi esposa, sueñas que tu esposo, sueñas que tu trabajo, sueñas que la religión, que tu iglesia, que el pastor, que se comporte de esta y de esta manera. Si te fijas, el gran problema de todas las cosas es que tienes altas expectativas sobre todas las cosas y estás esperando que todo gire a tu alrededor. Ahora, ¿por qué sufres? Analiza bien las cosas. Analiza bien las cosas. Quisiera invitarte a que tomaras en este momento una libreta, un bolígrafo, una pluma, y en este momento escribas qué es lo que te aqueja en este momento. ¿Qué te aqueja en este momento? ¿Por qué estás sufriendo? Si tienes ansiedad, ¿qué te está generando ansiedad? Trata de analizar momentáneamente qué es lo que te está causando ansiedad. Si estás preocupado, ¿por qué estás preocupado? Si te sientes triste, ¿por qué te sientes triste? Si estás ansioso, ¿por qué te sientes ansioso? Si estás decepcionado, ¿por qué te sientes decepcionado? Puede ser que estés decepcionado de tus padres, decepcionado del trabajo, decepcionado de los deportes, de los políticos, de la religión, decepcionado del alza de la alza o la disminución del precio del dólar. No sé, cualquier cosa que te decepcione, que te entristezca, que te ponga ansioso, que te ponga mal, lo que te esté afectando en este momento, escríbelo por favor. Y por ejemplo, si estás decepcionado quizás, o estás frustrado tal vez, o estás ansioso tal vez por alguna relación, escríbelo y ahora analiza por qué estás decepcionado. Imagínate en un caso hipotético, imagínate que tú eres un hijo y estás decepcionado de tus padres. La pregunta es, ¿por qué estás decepcionado de tus padres? Y la respuesta la tienes en la punta de la lengua y dices, porque yo esperaba que mis padres me trataran de esta y de esta manera. O porque yo esperaba que mis padres hicieran esto y esto otro. ¿Te fijas? Altas expectativas. Cualquier ejemplo que tomes, sean situaciones políticas, porque tú dices, es que yo esperaba que el gobierno fuera de esta forma, es que yo esperaba que el precio de la moneda, del Bitcoin, del dólar, es que yo esperaba que tal cosa, esperaba esto. O sea, altas expectativas. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen del sufrimiento emocional? El origen del sufrimiento emocional son las altas expectativas que tenemos en función nuestra y porque de alguna manera todavía creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Todavía somos aquellos niños que estamos ahí, niños pequeños, que creemos que todas las cosas son en nuestro, que giran en nuestro sentido. Pero no es así. La vida no es así, la vida no gira alrededor tuyo. Las cosas no van a ir en dirección a ti. Tú no eres el sol, tú no eres el centro de gravedad. No. Ahora, ¿quieres dejar de sentir ese sufrimiento emocional por todo?
entonces tenemos que desaprender. Desaprender lo que aprendimos de niños. Y luego traer un nuevo aprendizaje. Y no tener altas expectativas, porque si tú tienes demasiadas expectativas sobre alguien, sobre algo, sobre esto o sobre lo otro, lo más seguro es que te vas a decepcionar y vas a sufrir demasiado. Si tus expectativas sobre la mujer que tú amas son muy elevadas, vas a sufrir. Si tus expectativas sobre el hombre que amas son demasiado elevadas, vas a sufrir. Si tus expectativas sobre la política, sobre la religión, sobre los deportes, sobre las estrellas de artistas, de lo que sea que sea demasiado elevado, realmente vas a sufrir. Deja de ver y deja de esperar tanto, deja de tener tantas altas expectativas en función tuya. ¿Sí? Porque estamos hablando de altas expectativas en función tuya, como si giraran, como si tú fueras el centro de gravedad y todas las cosas circulan a tu alrededor. Claro, expectativas de vida y expectativas de calidad de vida, expectativas de mejorar, claro, pero es que esto debe de ser de manera sana, de manera saludable, que trataremos ese punto en otra ocasión. Hablaremos un poquito, pero básicamente lo más importante de este video es que tú comprendas que si estás sufriendo y que si has sufrido y que si has vivido ansioso, deprimido y que si has vivido frustrado y que si tienes esa carga emocional, el origen de eso es lo que te enseñaron cuando estabas niño. Ahora, no es tu culpa. Tampoco es culpa de tus padres, porque al final de cuentas tú eres víctima de víctimas y tus padres fueron víctimas de víctimas. Es decir, el aprendizaje que recibimos, ese aprendizaje que recibimos fue el que nos ha llevado a la condición en el que ahora estamos. Pero eso no es malo tampoco, porque nos ayuda a crecer. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No quiere decir que a tu niño no lo vas a atender, que lo vas a oír llorar y lo vas a dejar ahí. No, no se trata de esto, sino que se trata de ser realistas, se trata de enseñarle a nuestros hijos, enseñarle lo real, el mundo verdadero. O sea, enseñarle que las cosas no son como los cuentos de hadas. Enseñarles que la vida no es así, no es fácil, no es sencilla. Enseñarle que las cosas no giran a su alrededor. Enseñarle que el niño no solo truena los dedos y ya las cosas se dan. No, es decir, se necesita una verdadera tarea de enseñanza adecuada para que al final, o como dice la Sagrada Escritura, instruye al niño en su camino, para que cuando fuera vieja no se aparte. Es decir, darle una verdadera enseñanza partiendo no de lo que tú quisieras, ¿sí? De lo que tú quisieras, de altas expectativas, sino de un punto de realidad para que cuando llegue a ser mayor no piense que las cosas se deben de dar a su alrededor y que no esté sufriendo de, pues, como sufres tú. Entonces, el punto del origen, el principio, llamémoslo el principio del malestar emocional, son las altas expectativas, el que creas que todas las cosas circulan a tu alrededor, el esperar demasiado en tu favor, el creer que tú eres el centro de la gravedad y todas las cosas circulan a tu alrededor. Deja de pensar un poquito de esa manera. Ahora, para esto, te decía, se necesita desaprender lo que ya aprendimos de niños, lo que hemos aprendido a través de los años, desaprender y reaprender algo distinto. No esperes más de lo que alguien te pueda dar. Fíjate que cuando se habla del amor, muchas veces dice alguien, es que yo amo demasiado y espero que así de la misma manera que yo amo, yo espero recibir ese amor o la generosidad o el apoyo, la ayuda, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el problema, que cuando tú das algo, dalo sin esperar recibir nada a cambio.
¿sí? Porque lo verdadero, lo real es lo que tú estás dando. Lo demás sigue siendo imaginario. El amor que das es verdadero, el amor que recibes es imaginario. Y puede ser que muchas veces tú estés pensando que la otra persona no está dando todo, cuando en realidad sí lo está dando todo. Entonces no esperes más. Baja las altas expectativas y no te vas a decepcionar. No te vas a decepcionar de tus padres, de tus hermanos, de tu esposo, de tu esposa y de lo que sea. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen? ¿Cuál es el origen de todo ese sufrimiento emocional? Simple, las altas expectativas. Espero que este video te haya servido. Te pido que lo compartas, que lo envíes a alguien que lo esté necesitando. Pueda que tú no, pero pueda que alguien sí lo esté necesitando. Espero que esta reflexión te pueda ayudar y en futuros videos seguiremos tratando otros temas muy, pero muy importantes. Seguiré respondiendo preguntas como esta que he respondido en esta oportunidad y de esta manera pues llevar un poquito de conocimiento a otras personas, porque ese es el propósito principal. Nos vemos en el próximo video. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.